Tras 20 millas de un trazo de arcilla roja que sube y cae a lo largo de una cresta de pinos, se llega a una capilla de tablones y un presbiterio que no figuran en ningún mapa, una misión encajada donde los humedales empiezan a humear después de 1920 durante una helada. El puente sobre el arroyo junto a ella actúa como testigo. Sobre las tablas húmedas, pequeñas pisadas descalzas corren hasta los escalones del presbiterio y se detienen en el umbral, como si alguien las hubiera frenado a mitad de recado. Sin embargo, sobre ese umbral, la chimenea no muestra ceniza y la soga de la campana cuelga con una costra de moho que unas manos recientes ya habrían raspado. El lugar se sienta en la bisagra de dos aguas, un campo estrecho y una franja de caña que suena con cualquier viento. Parece más antiguo que la madera con que fue construido, un bolsillo de silencio apretado entre ríos que no preguntan qué se guarda. Allí, el hogar dentro del presbiterio se ordena como un reparto. El sacerdote, padre Ansel Crow, carga los hombros cuadrados de un hombre hecho a la rutina y los nudillos marcados de quien parte su propia leña. El cabello, cortado a la misma longitud cada 2 domingos, las botas, bruñidas hasta que las costuras muestran hilo blanquecino. Lleva un reloj de latón que atrapa la luz al pasar página y una costumbre de detenerse en el dintel antes de entrar, como si se midiera con el marco. Cerca se mueve Geneva Whitlow, el ama de llaves, con muñecas fuertes por la bomba y bolsillos de delantal que guardan bramante, una bobina de hilo vasto y un llavero que tintinea en la cadera. Sus ojos calculan el hervidor, la compuerta del fogón, las bisagras. 2 dependientes completan la estampa más habitual del patio. Liza Mae, muchacha negra de hombros estrechos en el borde entre la niñez y la primera juventud, que lleva un trapo metido en la cintura y prefiere la sombra del alero, y un chico llamado Will, más bajo, con la manía de acompasar sus pasos al taconeo del padre Crow, contándolos en silencio. Las edades se adivinan por altura y alcance. Juventud tardía para Liza Mae, menor para Will, porque aquí los cumpleaños se dicen con estaciones y cosechas, no con números. La soledad dicta el horario. Los inviernos son un cerrojo, los bajos se desbordan, el camino de la cresta se hiela y quien no vive a la vista de la campana se queda donde está. En el deshielo, el carro del buhonero llega apenas unas pocas veces antes de que vuelva el calor, trayendo queroseno y conservas. El pequeño huerto de la misión sostiene la casa en verduras hasta que el sol toma su arco más largo. Las gallinas dan al patio un ajetreo que ayuda a pasar las horas. Se dice que un pastor itinerante de un pueblo mayor visita de cuando en cuando, si la ruta lo permite, pero la puerta de la capilla muestra más intemperie que betún, y los himnarios dentro llevan la misma piel de polvo año tras año. El arroyo baja las historias más fácil de lo que la gente las saca. La aldea más allá del arbolado, si una hilera de tiendas, una herrería y un ramal de vía merecen el nombre, guarda sus opiniones a la manera rural, un coro que sube y baja pero mantiene la forma. El consenso encuadra al padre Crow como meticuloso, exigente y entregado a una misión que requiere silencio, compra queroseno de 2 en 2, nunca menos, y prefiere alambre liso y herrajes a la semilla o al tocino salado. Los tenderos recuerdan al ama de llaves más que al sacerdote. Trueca huevos y pañuelos cosidos por hule y una libretita, y elige los tramos de cadena con el cuidado con que otras mujeres eligen percal. Un recuerdo la sitúa al alba en el umbral de la tienda con una lista prendida a la manga, renglones apretados, subrayados 2 veces, otro pone al sacerdote en la fragua al mediodía, hablando de la resistencia de pestillos sin decir qué pretenden asegurar. Un tercero, relatado con encogimiento de hombros, ve a Will contando por lo bajo junto a los toneles de sirope, tocando cada pila como si el número importara para volver. Aquí rumor contradice rumor. Unos dicen que la misión recoge criaturas a la deriva camino del cinturón de plantaciones y las mantiene a salvo con faenas y catecismo. Otros dicen que prepara los casos más duros para ser colocados lejos, y esa preparación exige una dureza que el forastero no entendería. La primera desgracia no irrumpe con ruido, sino con un cambio de rutina. En una mañana en que la escarcha pone sal blanca en las traviesas del cercado y la caña repica como hueso seco, la palanca de la bomba permanece quieta durante las horas primeras y la tapa del hervidor no se alza.
A mediodía, Geneva Whitlow tiende una pieza de lino cuyo dibujo de rosetas hierro rojas no cuadra con té derramado ni con hollín, y lo hace con el gesto medido de quien cumple una cuota, no borra una mancha. A última hora, aparece tras el presbiterio un trozo de pino en el rincón interior donde se juntan dos vallas, cortado tosco y hincado poco, la tierra apisonada con la pala. Tiene el tamaño que un niño agotado podría manejar. Las gallinas curiosean, picotean y se dispersan antes de que ella acuda con la azada, enderece la tabla y asiente una piedra plana a su base. Nadie habla de comadrona. Sin embargo, alguien ha puesto una toalla doblada en el alféizar del cuarto del fondo y una palangana bajo la cama, y la puerta trasera queda levantada del pestillo aún cuando cae la noche. Los objetos domésticos enseñan al ojo la forma del lugar. La Biblia familiar sobre la mesa ha perdido el dorado del canto, pero un helecho prensado sigue marcando una página cerca de nacimientos y bodas. El helecho se deshace al tacto y la tinta allí tiembla con una mano mayor que la de la ama de llaves. Los nombres se repiten en columna, Crow junto a Whitlow, Whitlow junto a Crow, interrumpidos una vez por un apellido que también figura en un retal al fondo de un baúl. En un estante, un juguete de carrete tallado en una bobina de algodón y un palito se sienta entre una lata de botones y un tramo de bramante, como si a su dueña le hubieran mandado guardarlo y lo hubiera hecho sin preguntar por qué. La ventana del cuarto de atrás reúne manchas a la altura del hombro de Liza May, 4 óvalos paralelos que regresan en el mismo sitio cada semana, como si sus manos encontraran el vidrio cuando el resto de ella no encontrara silla. El patio de la misión guarda su propio registro de signos. Bajo el alero, a lo largo de la pared donde el agua de lluvia traza una línea negra, hay un rectángulo rascado y apisonado, con esquinas que toman mejor la huella de un tacón que el centro. Ganchos bajo el alféizar parecen de colgar carne de invierno, pero su altura, baja, y su proximidad, demasiada, sugieren otro uso. Un rollo de alambre liso yace enrollado bajo un cubo de lata, con los extremos envueltos en tela para evitar que deshilache o para amortiguar ruido. Liza May atiende las gallinas con un movimiento aprendido que mantiene su cuerpo entre el patio y el alero, como si su postura obedeciera una instrucción que otros no oyen. Con calor fuerte, cuando las ventanas deberían abrirse, permanecen cerradas. Con frío, cuando el humo debería marcar la chimenea, el aire queda limpio. La capilla muestra en la pizarra el mismo número de himnos semana tras semana, desteñido hasta que solo la costumbre podría llamarlo legible. Los vecinos notan más las formas que los rostros. Un granjero que acarrea sorgo por la cresta apunta que la campana de la misión nunca suena lo bastante como para reunir gente. Un solo tirón y el sonido muere como si lo tapara una tela. Una mujer que vende huevos puerta a puerta recuerda haber dejado un paquete en el escalón trasero y haber oído un arrastre tras la pared, como silla sobre tabla, seguido de una quietud que parece escucha, no reposo. Un chico que corta caña cerca del puente jura haber visto una mano retirarse de la ventana trasera al entrar en el claro, pero luego lo cuenta como si no estuviera seguro de no haber sido engañado por un reflejo. Al giro de la primavera, el patio gana otra marca tras el presbiterio, otro hueco somero arrimado por una tablita de pino, pero la página de la Biblia registra solo un añadido en la columna de matrimonios, no en las líneas donde van nacimientos y muertes. No hay tinta para la pérdida, solo para la unión. El marcador de helecho se desliza y deja polvo de té sobre la escritura, y el contorno de la planta mancha el papel del color de una infusión enfriada. El lino vuelve a aparecer en la cuerda con un lavado sereno y controlado de color que el agua sola no produce. El trapo de Liza May sigue listo en la cintura. Will se vuelve más atento al marco de la puerta, más exacto al poner el talón donde cayó días antes. El paisaje sostiene la misión como una mano una confidencia, y la confidencia se delinea en objetos. Una cinta infantil con iniciales torpes en hilo blanco aparece en la caja de ceniza tras el fogón, el hilo chamuscado en los extremos donde se desflecaría. Un tarro bajo el fregadero guarda botones, pero entre ellos hay una cuenta tallada que pertenece a un collar visto una vez en una mujer del asentamiento de libertos río abajo. ¿Cómo llegó aquí? Es una pregunta que nadie formula. La orilla del arroyo muestra un sendero cortado por pies pequeños que usan solo media pisada, como si quien camina midiera pasos, no se moviera libre.
Cuando por fin la soga de la campana cede y cae, su cabo áspero muestra un retorcido de tela con olor leve a aceite de lámpara, como si manos sin guantes hubieran necesitado algo para no quemarse la piel. En la inmovilidad de finales de verano, cuando los insectos muelen las horas en un zumbido fijo y la caña crece lo bastante para sombrear el alero, aparece un cambio en el cuarto del fondo. El alféizar interior guarda 4 surcos someros a distancias iguales, como si los dedos hubieran dejado su propio registro con el tiempo. El larguero de la cama muestra una muesca donde la madera se encontró con metal más de una vez, una media luna brillante pulida por la repetición. Geneva Whitlow empieza a llevar el llavero en el bolsillo incluso al dormir. Su sonido pasa a la música nocturna de la casa, tic-tac cuando gira, silencio cuando yace quieta. El padre Crow recorre el perímetro al anochecer con un tramo de alambre liso enrollado en la mano como una cuerda, e inclina la cabeza bajo el alero de una forma que oculta su rostro del patio. La primera señal abierta de daño no viene de dentro de las paredes, sino del suelo detrás de ellas. Tras una noche de lluvia dura que barre la cresta y deja el puente resbaladizo como hueso, la tablita somera de pino en la esquina de la valla se vence en la tierra ablandada y deja ver la esquina de un bulto de tela, atado con hilo que coincide con la bobina del ama de llaves. Las gallinas se juntan, picotean, se dispersan antes de que ella salga a toda prisa con la pala, ponga la tabla en su sitio y asiente una piedra plana en la base. Más tarde, aparece un desgarro en la página de matrimonios de la Biblia, una rasgadura fina que empieza en un nombre y corre hasta el margen como si un dedo hubiera tirado de un enganche. El desgarro no coincide con ninguna bisagra de la encuadernación. Solo se lee como accidente si no se mira la tierra removida afuera. Los indicios de un parentesco que gira hacia adentro afloran por vías ordinarias. Hay pocas fotografías, pero en las escasas los rostros se responden. Una línea de mandíbula se repite, el arco de la ceja sigue una curva conocida. Los nombres pasan de un rol a otro sin la variedad que suele traer el matrimonio. Los mismos 2 apellidos se enlazan en tinta más a menudo de lo que permitiría el azar, y un mismo nombre de pila se mueve de niño en niño como un legado que se niega a Jonathan saltarse. Esas observaciones se sientan junto a las otras sin disputa, pero espesan el aire. La historia de la misión no es un hilo, sino muchos cordeles trenzados, tirantes. Cuando el primer viento frío del otoño baja por la cresta y la caña se endurece, un visitante de granjas del fondo se detiene en el puente y mira la casa. Cuenta la ausencia del hervidor, el silencio de la campana, la forma en que las gallinas se arremolinan junto al alero más que en el patio abierto. Ve a Liza May acercarse a la ventana trasera y alzar las manos sin apretarlas, como si supiera que los surcos las sostendrán sin ayuda. Ve al padre Crow detenerse bajo el alero y tocar con la memoria la media luna brillante del larguero a través del muro. Y seguir. El visitante se marcha sin llamar, porque llamar aquí no es cómo se aprende nada. La contradicción que cierra este comienzo es lo bastante pequeña para esconderse en un libro y lo bastante pesada para inclinar una vida. En la Biblia del presbiterio, una mano lenta ha entintado una línea de boda que une a Crow con Whitlow en un domingo nombrado por la estación, pero detrás de la casa, sobre una tablilla de pino cortada a la medida de un niño, una fecha arañada como anons. Clavo pertenece a una pérdida que ese mismo domingo no podría contener. La tinta y la madera no concuerdan. La pesquisa comienza con funciones que portan llaves distintas. El sheriff del condado, Ellie Barrow, recorre la traza roja a fines de otoño de 1902, cuando la caña se ha pardecido y los humedales guardan la lluvia de la semana pasada. Llega al porche de la capilla y se detiene ante la puerta del presbiterio, invocando el fuero parroquial y la costumbre de dejar que un clérigo rinda cuentas a su propio consejo antes de que ninguna mano llame. El médico del condado, el doctor Amos Leary, llega en Chalana un par de semanas después, movido por la inquietud tras oír a un buhonero repetir un relato sobre lienzos en el tendedero y tablillas de pino poco hondas. Lo recibe a mitad del patio. Geneva Whitlow, que habla como portera sin alzar la voz y lo desvía hacia la capilla, no hacia la casa. Una tercera figura arriba ese invierno, cuando la escarcha sujeta la cresta y el arroyo se cubre de película frágil. Ruth Danner,
visitante reformista adscrita al superintendente de pobres del condado, con una libreta de cuero y una carta de 1960. Recomendación de una sociedad benéfica femenina del pueblo del ferrocarril. Encuentra la capilla abierta a su conteo, el presbiterio cerrado a su pisada, y el camino empeñado en hacer tardío cualquier regreso. El acceso se tensa contra la costumbre. El sheriff Barrow invoca allanamientos y cruza el umbral sin orden judicial, y una orden requiere causa probable. El doctor Leary anota que la exploración profesional requiere consentimiento, y el consentimiento aquí está estructurado por la Iglesia, no por el juzgado. La señorita Danner escribe que hay niños presentes pero sin nombre, y los niños sin nombre se vuelven sombras cuando se exige papel. La barrera no es un solo candado o un travesaño, es una vieja trenza de cortesías que todos reconocen y pocos cortan. Los artefactos empiezan a responder y a la vez a plantear preguntas más duras. El libro de cuentas de la tienda del ramal, abierto al año que abarca el final del verano de 1902, lista un patrón de compras en la mano del padre Crow. Queroseno en cántaros pareados, sí, pero también alambre liso en longitudes. Medidas y cadena por varas, con una nota para 2 goznes de hierro y tornillos extra, el mismo día en que un granjero aguas abajo recuerda la caída de la soga de la campana. Cuando la señorita Danner copia esas líneas en su libreta el primer martes después de Epifanía de 1903, las enmarca como suministros que podrían asegurar una despensa o proteger un ahumadero. También encajan en otros usos que nadie en el porche nombrará. Un segundo artefacto reposa bajo luz tenue en la oficina del superintendente escolar, a mediodía a caballo si el camino es benigno, y a un día y una noche si las bajuras se imponen. Es un fajo de talones de asistencia de una escuelita de misión que funcionó una sola temporada años atrás, conservado por amor del orden más que por mandato. Los talones muestran niños listados solo por nombre de pila, con el apellido Whitlow, que avanza y retrocede a lo largo de las semanas como marea. Las edades están marcadas por estaciones: criatura de cosecha, criatura de primera helada. Y 2 manos aparecen con la misma tinta el mismo día con lugares de nacimiento anotados como Vuelta del Río y Puente. La señorita Danner señala que Vuelta del Río y Puente no son pueblos. El superintendente Jocelyn, terminado el cómputo, se encoge de hombros y dice que una misión hace lo que puede. Los talones resuelven si hubo enseñanza dentro de esa cerca. Plantean quiénes fueron autorizados a ser vistos mientras eran enseñados. La presbitería se reúne en un calor alto, el primer jueves después del medio verano del año 1903, con la caña temblando bajo un viento que se extingue antes de alcanzar la cresta de la capilla. La asistencia es más nutrida que en la primera sesión. El presbítero visitante ha regresado tras 2 rondas por el circuito, el sheriff Barrow trae notas fechadas de sus vigilias en el puente, y la señorita Danner guarda una copia del libro de Lanham Penalty Chain. Hospital doblada para proteger la única página que lleva las marcas de ingreso de una niña. La audiencia comienza con corrección y continúa con el peso del papel. Nadie nombra directamente la habitación del fondo. La estancia queda nombrada por la acumulación de líneas inconexas que apuntan a la misma puerta. La presbitería emite su decisión antes de que el sol se incline y golpee la ventana de la sacristía. Retira al padre Crow de la dirección de la misión, lo destina a reflexión sin cura de almas, por un periodo descrito como 1 año pero entendido como indefinido, y nombra al presbítero visitante administrador temporal del presbiterio y del terreno de Mimonsent-Tindon, la capilla. La redacción es suave, pero el efecto es duro. Las llaves salen del delantal de Geneva Whitlow y entran en un cajón de la sacristía bajo sello. El sheriff Barrow recibe por fin un papel compañero que no es orden judicial pero funciona como tal. Lo autoriza a asistir en el traslado humano de menores a lugares seguros, una fórmula acuñada para este propósito. La resolución está escrita con mano pulcra, fechada ese mismo jueves y firmada por 4 rúbricas que más tarde importarán cuando las memorias se dividan. El traslado ocurre en pasos medidos a lo largo de 2 días, el segundo viernes y sábado tras la audiencia, porque el arroyo corre lo justo de alto para frenar carros y lo justo de bajo para tentar a la prisa. El viernes, el sheriff Barrow y el doctor Leary entran en el presbiterio con el presbítero visitante y hallan la habitación del fondo reducida a lo esencial.
Una cama con una media luna brillante pulida en su larguero, una ventana con 4 óvalos. De manos, una bobina de alambre liso bajo un cubo de lata con los extremos envueltos en tela y una pequeña lata de botones que tintinea con una cuenta tallada dentro. 2 criaturas están en el quicio de la sala frontal. Liza Mae, con la muñeca marcada tenuemente donde el alambre reposó, y Will, contando las tablas entre su talón y el umbral. No aparece ningún otro niño. Geneva Whitlow se sienta en una silla con las manos plegadas y la mirada en el cajón de llaves, ahora cerrado bajo la palma del presbítero. La acción del condado sigue el lenguaje que se escribió a sí mismo. Liza Mae vuelve al hospital de caridad del pueblo ferroviario con una ficha de ingreso fechada el viernes. El escribiente apunta peso mejorado, apetito estable, y añade una línea silenciosa pero insistente sobre costumbre de contar antes de 1917. Dormir, las manos buscan el vidrio como medida, continuar con caldo y luz. Will queda bajo el cuidado del superintendente de pobres del condado durante la noche y toma el tren de la mañana hacia la escuela industrial del mismo pueblo ferroviario el sábado. Su colocación figura en un libro del superintendente que consigna: edad conjeturada por la altura. Conoce letras del devocionario y camina en juegos de 4. Un carro de la iglesia se lleva 2 cajas de himnarios y una de zapatos de horma angosta. El presbítero visitante los inventaría con el libro del círculo femenino y extiende un recibo que, por primera vez, equilibra la página. El padre Crow parte en silencio la tarde del sábado por el ramal que sirve al molino, tras una breve parada en la sacristía, donde entrega su reloj de latón al secretario para saldar una deuda con el círculo de mujeres por aceite y carbón pasados. La presbitería lo envía a una pequeña parroquia sin misión y sin escuela, río arriba, donde la cresta cae hacia la roca y la ruta concede menos forasteros. La carta de nombramiento lleva una fecha que coincide con el recibo, y mantiene su tono hasta el final. Medido, correctivo, indulgente. Geneva Whitlow abandona el presbiterio a primera hora del día siguiente, caminando la ruta de la cresta con un vestido liso y sin llavero en la cadera, y cargando un baúl pequeño con asas envueltas en tela. El libro de la tienda general mostrará, una semana después, una compra de hilo y un trozo de percal en su mano. La línea quedará escrita por primera vez bajo su nombre, no como ama de llaves, sino como costurera. 2 asuntos permanecen inquietos en las semanas inmediatas. El registro del sepulturero guarda la segunda entrada de caja pequeña fechada en la semana de la orden interina de la presbitería, y el sheriff Barrow, ahora con autoridad para preguntar, busca un nombre. Ninguno se ofrece. El registro queda con Cresta de la Misión, cerca de la valla trasera, como única dirección, y Muchacho Mensajero como único remitente, y su línea termina donde termina el papel. El segundo asunto es el vacío que queda tras el registro final del presbiterio en la tarde del domingo. Ganchos bajo el alféizar con tela aún anudada, una cama que aprendió el peso de una muñeca en la misma marca, y surcos en la ventana que no se pulen en un solo día. El inventario los enumera como enseres, porque el idioma no conoce mejor palabra. La vida se ordena en nuevos cauces a comienzos del otoño de ese mismo año. Liza Mae, tras semanas de caldo y luz, es colocada con una viuda de iglesia en el pueblo ferroviario que mantiene limpia la sala del frente y un pequeño huerto junto al callejón. El doctor Leary señala, en un folio fechado el último martes antes de la primera escarcha, que se suaviza la rosario de raquitismo, que el hábito marántico se retira y que el sueño llega sereno si se le permite contar 4 costuras del cubrecama y 4 barrotes de la silla, lo cual la viuda aprende a permitir sin comentario. Will permanece en la escuela industrial durante la cosecha y el invierno. El libro del superintendente muestra que las letras se afianzan a la luz de las velas y que los números llegan más fácil en cuartos. Una nota, añadida por un maestro de mano fina y sentido del ahorro, informa que el muchacho puede colocar tornillos de bisagra en línea recta y prefiere trabajar donde los pestillos deben calzar. La capilla y el presbiterio entran en un período de descuido cuidadoso. El presbítero visitante guarda las llaves, abre la capilla los domingos y mantiene la pizarra de himnos recién tiznada, aunque el mismo número permanezca semana tras semana. Deja abierta la sala delantera del presbiterio para airear cuando el tiempo lo permite,
y mantiene cerrada la habitación del fondo, salvo para la limpieza, que hace él mismo. Escribe a la presbitería en los días tardíos de Adviento, para decir que la soga de la campana ha sido reemplazada, que los surcos de la ventana del fondo se han atenuado pero no desaparecido, y que el patio muestra menos apisonado ahora que las pisadas viajan libres. Su carta lleva 3 firmas, porque piensa en el tiempo en que un solo testigo no bastará. La estela larga comienza con pequeñas disposiciones en papel que al principio parecen intendencia menor. A inicios de la primavera del año 1904, la presbitería adopta una regla escrita en 4 frases que prohíbe el uso de implementos de confinamiento en estancias de misión y exige que cualquier cama usada para asegurar a un niño sea desmontada y su herraje entregado a la sacristía. La regla no lleva cláusula de pena más fuerte que la remoción del cargo, pero surte efecto. Las ahumaderos vuelven a ser las únicas estructuras con herrajes en terrenos de la iglesia, y su colocación regresa a una altura que alcanza la cadera de un adulto, no el hombro de un niño. El círculo de mujeres, leyendo la regla como amonestación y encargo, establece un pequeño fondo marcado aire y luz, y su tesorera comienza a comprar mosquiteros y pestillos de ventana de fácil apertura. Los recibos muestran una serie de pestillos seguros para niños, entregados a misiones a lo largo del circuito, cada entrada fechada e inicialada. Un segundo hito llega en el año 1905, cuando el superintendente de pobres del condado, animado por los informes de la señorita Danner y por el goteo constante de niños en el hospital con desconocido como tutor, crea una rotación de Minonatsuerza. Visitas que ata el calendario eclesiástico a llamadas civiles. El primer martes de cada mes, una lista de misiones y escuelas recibe un golpe de aldaba apareado con un conteo de estancias y nombres, y los golpes se registran en un libro que lleva el sello del superintendente y el acuse de recibo de la presbitería. La primera página de la rotación lista la capilla de la cresta de la misión, el presbiterio y el número de niños vistos en cada pórtico. La página lleva el mes y el año, y el nombre del visitante que contó. Es un instrumento blando, pero crea un hábito que se endurece en expectativa. Un tercer hito pertenece al libro del hospital más que a un reglamento. A finales del verano del año 1907, un escribiente de mano ordenada y memoria para los rostros añade una columna al formulario de ingreso que pregunta, simplemente, si el niño puede dormir sin contar. La columna no es ciencia ni pretende serlo, pero captura un patrón que el personal ya rodea: la necesidad de marcar costuras, barrotes o cuentas antes de que el cuerpo confíe en la cama. En las estaciones siguientes, la columna reúne entradas que son medio ritual y medio plan de recuperación, y una enfermera que lee mucho escribe a una amiga en la capital del estado sobre memoria de hábito tras restricción, en el lenguaje sobrio del intercambio profesional. Nadie lo llama investigación. Sin embargo, cuaja una manera de ver. Con los años entrando en la década siguiente, el sitio de la cresta de la misión deriva hacia un estado medio entre uso y ruina. La capilla sigue dando una sola nota los domingos porque el presbítero visitante insiste, y un puñado de familias de las granjas al otro lado de los bajos entra a cantar con himnarios que ahora incluyen tallas infantiles de horma más ancha. El presbiterio permanece en pie pero pierde su ceñido. La intemperie levanta la pintura, se retira el cerrojo de la habitación del fondo y sus huecos se rellenan con espigas, y la cama de la media luna brillante sale en un carro rumbo a un depósito que convierte enseres en fondos para los pobres. El libro de la tienda general muestra menos compras de alambre liso y más de malla para ventanas. El registro del sepulturero no consigna más cajas pequeñas a cresta de la misión cerca de la valla trasera. Para Liza May y Will, el arco largo se separa y luego se inclina hacia una quieta estabilidad que no se confunde con facilidad de relato. Liza May permanece con la viuda hasta los últimos años de esta, y luego se casa con un mozo de equipajes de patio ferroviario, cuyo trabajo gira en horarios y cuyas manos son cuidadosas con las correas. Alquilan una casita a distancia de paso del hospital, en el que ella entró una vez sin nombre. Un censista en el año que cierra la primera década del siglo nuevo registra su edad sin adivinar y anota, en un margen que no debe usar, que la mujer de Lawal,
Casa guarda una cuerda de contar en un cajón de cocina y la usa en noches en que los trenes se retrasan. Will termina su tiempo en la escuela industrial y aprende ensamblaje en un banco junto a una ventana larga. Talla un nuevo larguero para la cama de la enfermería escolar con un canto que se niega a pulir hasta la media luna brillante. Lo lija hasta que el brillo se apaga y la madera no atrapa la piel. Un empleado en la oficina del superintendente escribe, en un año que empieza con deshielos tempranos, que un antiguo pupilo ha tomado puesto en un taller que repara pestillos para que abran con más facilidad. La presbitería, tras escribir su regla y verla obrar en pequeño, clausura la misión formalmente en la luz menguante del año 1909. La capilla se convierte en posada de paso para presbíteros viajeros que necesitan techo y mesa. Las ventanas del presbiterio se atrancan para que el tiempo no muerda los alféizares. El círculo de mujeres disuelve su fondo de aire y luz en una partida más amplia para bienestar infantil, y la mano pulcra de la tesorera registra la última compra de mallas para una escuela 2 condados al norte. La señorita Danner deja el servicio del condado y toma un puesto en la capital del estado. En un cajón allí guarda la hoja de ingreso del día en el embarcadero y la línea del libro de las mujeres que pedía hormas angostas, las 2 páginas presionadas, juntas como si la proximidad pudiera enseñarles a hablar. Lo que queda, cuando papeles y personas han tomado nuevas direcciones, es un sitio que recuerda. En una tarde de fin de otoño años después, el arroyo corre tan bajo que deja ver piedras que el verano cubre, y las tablas del puente llevan solo el paso leve de un muchacho de granja que corta hacia la caña. La campana de la capilla da una sola nota que cae plana antes de alcanzar la cerca lejana. La ventana trasera del presbiterio mira a un patio que ya no muestra un rectángulo apisonado, y los surcos del alféizar interior se han difuminado por el tiempo y el clima en líneas que un dedo puede sentir pero no seguir. Una cuenta yace en el polvo bajo el estante en que estuvo la lata de botones, estallada y sin rasgos, salvo que uno la levante a la luz y vea cómo recuerda un hilo. El silencio vuelve a la cresta como el limo a un río lento, no de golpe y nunca del todo. La esquina de la valla donde una vez se arrimaron tablillas someras cubre un césped que toma la huella de una bota y la borra al anochecer. La soga de la campana se mece en un viento que no decide si sube de los bajos o cae de los pinos, y el sonido que hace es el de un objeto dejado a su uso más simple. El paisaje mantiene su orden antiguo, arcilla roja, caña, agua que rodea los obstáculos como si nada se le hubiera puesto delante, y el patrón humano se acomoda a él con la humildad aprendida solo después del error. Un lugar construido para contener se torna en un lugar que, al cabo, suelta. Y la memoria, que antes apretaba como alambre, se afloja a la longitud de una sola costura contada, un solo pestillo abierto, una sola nota que llega hasta donde debe, y no más allá.